Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quirós y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 98. Sí, estamos a 2 episodios de ya llegar al episodio 100 y hoy les traje un caso que precisamente ya se cumplieron 10 años de lo ocurrido, pero que para que se resolviera tuvo que tomar 8 años. Como todo país de Latinoamérica, siempre se tarda la justicia por llegar. ¿Qué caso es? Se los voy a decir. Bueno, ya está en el título, ustedes sabrán qué caso es. Así que cuando hablamos de tragedias en el rap, principalmente se habla más de la escena de Estados Unidos, como en el episodio de Tupac, que hablamos ya en el episodio 95, empezando este año. Pero también en Latinoamérica se escuchan muchas de estas historias. El caso más conocido en México, el asesinato del FDSM. Que si quieren puedo hacer un video corto, un episodio de ese caso, pero no hay mucha información. Pero hoy conocerán el caso del asesinato de uno de los mejores raperos de Latinoamérica que tuvieron que pasar 8 años para que se esclareciera. Así que hoy les hablaré del caso del asesinato de Canserbero, uno de los mejores raperos que hay en Latinoamérica. Pero bueno. Y si están preguntando por qué hay más iluminación, tenemos nuevo set, estamos mejorándonos para grabar nuevos episodios. Pero dejémoslo evidente y vayamos con el episodio. Pero antes de todo, conozcamos a nuestro protagonista. Tyrone José González Orama nació el 11 de marzo de 1988 a las 8 a.m. en el Hospital General de Lídice Dr. Jesús Llerena en Caracas, Venezuela. Fue hijo de José Rafael González Ollavares, un vendedor de helados, y Leticia Corotomo Orama, quien fue licenciada en Educación y docente. Su nombre se pronuncia en castellano de la misma forma en inglés, como Tyrone, pero Tyrone es con I latina y Tyrone en inglés es con Y. Bueno, eso era lo importante. Sus primeros años los vivió en el Junquito. Y a la edad de 4 años sus padres se mudaron a un barrio de Palo Negro llamado Las Ánimas de la Pica, en el estado de Aragua, en Venezuela, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Luego, el 19 de diciembre de 1997, ya mi hermana había nacido para ese entonces, su madre falleció de un ataque al corazón, quedando bajo el cuidado de su padre y madrastra a la edad de los 9 años. Se preguntarán, ¿y por qué se llama Canserbero? Bueno, su nombre artístico Canserbero es una jerga del latinismo perro cerbero, que en latín es Canis Cerberus, que significa guardián, que es una alusión a Cerbero, de la mitología griega, el perro de las 3 cabezas que cuida la entrada del infierno, según la mitología griega. Luego, a temprana edad, se interesó por el rap, y cuando tenía 11 años comenzó a rapear en diferentes escenarios. Y desde muy joven también mostró interés por la música reggae y reggaetón. Pero tras el asesinato de su medio hermano, que ya hablaremos más adelante, sus referencias musicales cambiaron a géneros más críticos, como la música hip hop y hard rock. Apresable en canciones como Es épico, de donde saca la frase de Me falta el aire y el corazón tucum tucum tucum, y En el Valle de las Sombras. En 1999 conoció a Manuel Galvis, también conocido como Blackamakes, y al productor Afro Mac, seudónimo de Leonardo Díaz, que ellos integraron una banda llamada Códigos de Barrio, influenciada por Comando 57 y Supremacy Hip Hop Clan. Juntos realizaron varias composiciones musicales, pero debido a sus bajos recursos económicos, solamente grabaron 3 temas. Ya para el año 2000, cuando tenía 12 años, su medio hermano fue asesinado
A partir de ello, empezó a inspirarse en géneros musicales críticos como el hard rock y hip hop de finales de la década de los 90, que así aparecían artistas como Tupac, Biggie, NWA, que pues hablaban de crítica social. Ya para el año 2003, estudió informática y en clases conoció a Lil Supa, un integrante de Supremacy Hip Hop Clan, quien lo invitó a grabar con Luis Muñoz, Muñoz con S, no con Z. El artista integró una agrupación bajo el seudónimo Básico, con Y, Básico, una abreviación de los términos base y contenido. Con la banda interpretó canciones del género rap conciencia. Y Canserbero y Lil Supa publicaron un álbum titulado Can Masu Índigos en internet. Según los medios de comunicación, el disco, cito, aportó un impacto importante en la movida nacional y latinoamericana de rap no comercial. En el año 2008, el artista subió a internet un mixtape llamado Nuestra Doctrina no es un dogma, es un guía para la acción, en el que compiló varios de sus temas antes grabados. Durante este tiempo trabajó como analista de reclamos en una empresa en Maracay y también en el Instituto Universitario Experimental de Tecnología de la Victoria, además de que estudió Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero decidió dejar la carrera para enfocarse en la música. En el 2010 lanzó su álbum debut como solista llamado Vida, grabado y editado en Caracas junto a su productor KPU. Este álbum, al igual que los demás, fue grabado en un estudio de grabación conocido como El Techo. Y debido a la gran aceptación por parte del público en 2011, recibió el galardón al mejor artista de hip hop de los premios Distortion, dándose a conocer en otros países de habla hispana, como aquí en México. Ya unos años después, en 2012, publicó su segundo álbum, llamado Muerte, y la segunda parte que completa el disco doble Vida Muerte. El álbum cuenta con 14 temas de su autoría, siendo considerado uno de los álbumes más importantes de la historia del rap en español. Durante ese mismo año realizó varios conciertos en Colombia, México y Venezuela. Y al año siguiente lanzó un álbum llamado Apa y Can, junto al rapero Apache. El disco consta de temas como Ready y Stop, una canción que emite fuertes críticas a los policías venezolanos. Entre el 2013 y 2014 actuó en varios conciertos en países latinoamericanos, entre ellos Chile, Argentina y también España. En el 2013 participó como vocalista en la canción Ella de la cantante Mala Rodríguez para el álbum Bruja. Y Canserbero tenía varios proyectos musicales para llevar a cabo en 2015 y previo conciertos en países de Latinoamérica como Panamá. Ahora bien, ¿en qué se inspiraba Canserbero? ¿Quién era su inspiración para ser músico? Según el artista, desde muy joven se aficionó por la música rock gracias a su padre y en estilos urbanos como The Noise, pero que tras la muerte de su medio hermano comenzó a hacer música rap y a escuchar música hard rock, géneros musicales críticos. En 2011, Canserbero comentó que todavía seguía escuchando artistas y bandas de rock como The Beatles, The Who, Jimi Hendrix, Black Sabbath, The Ramones, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones y Queen, entre otros, y en la música urbana solía escuchar a Tempo, Lito y Polaco, los Aldeanos y Rappers School. Canserbero afirmaba ser un escritor sincero y curioso, además de realizar composiciones con pasión y objetividad. Algunas de sus canciones las compuso después de mirar documentales y leer libros. También sostuvo que no solo cantaba canciones con mensajes positivos, ya que como cualquier otra persona vivía situaciones no agradables, algo que también lo inspiraba a escribir sobre ello, por lo que no se catalogaba como, cito, un modelo a seguir. Relataba que las personas que escuchaban sus canciones debían ser conscientes y analíticos, pero no todas sus letras contenían mensajes positivos. También era un fanático del blues y el jazz.
ritmos a los que les debía de las bases sobre las que se asentaban sus rimas. Y también creciendo leyendo a Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, Fyodor Dostoyevsky, Alberto Camus y Charles Dickens, cuyas obras consideraba como, cito, las letras que han perdurado en la historia. Además de a críticos como Eduardo Galeano, ya que en su canción Querer Querernos, Canserbero se inspiró en el primer capítulo de la novela Rayuela de Julio Cortázar, que decía, cito, andábamos sin buscarnos, aún sabiendo que andábamos para encontrarnos. También era un, digamos, crítico político. En el 2000, también era un, digamos, ¿cómo se llama? Activista social. En el 2013, en el Día de la No Violencia, participó en la organización sin fines de lucro llamado 24-0, la cual se basa en el respeto por la vida y cero muertes violentas. Según se dice, ¿cómo no sumarse a esta causa tan noble? Porque como dice el pianista César López, aunque pienses diferente, nunca se mata a la gente. Esto es lo que dijo Canserbero. También tenía su idea religiosa. Ya que en una entrevista de 2011, Canserbero aclaró, cito, mucha gente supone que soy ateo, que no creo en Dios, específicamente por algo malo que me ha sucedido en la vida, pero considero que ese no fue el detonante de esa decisión. Pienso que la forma en la que me eduqué, las cosas que investigué y leí, me llevaron a creer que Dios no existe. De todas formas, la verdad es muy relativa. Más que ateo me considero agnóstico. No puedo asegurar que Dios exista, pero tampoco puedo comprobar lo contrario. O sea, él era agnóstico. Y también era un crítico político. En una conferencia en 2012, declaró, cito, es inevitable que hables de política. Yo no soy político, me aburre y me dan sueños los discursos. Pero qué más importante que hablar del destino de millones de personas al elegir a alguien que va a tomar decisiones por nosotros. Creo que no hay conversación más importante que esa. Cuando haces rap sincero, inevitablemente empiezas a hablar de política, se te escapa. También criticó al gobierno venezolano en más de una ocasión, tomando en cuenta que él vivió las dos etapas de la crisis venezolana, ya sea el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. También defendiendo las políticas del chavismo, como cito, una buena idea pero con una aplicación discutible. En el 2013, durante la crisis en Venezuela, ironizó en la red social Twitter, ahora llamado X, dijo, cito, estoy esperando que Nicolás Maduro se quite los extremos del bigote, no falta nada. Esto en alusión a Adolfo Hitler. Pero, por eso mucho también en la teoría cuando lo mataron, decían que fue el gobierno venezolano que lo mandó a matar. Pero antes de hablar, digamos, del crimen, la primera hipótesis y la aclaración de la misma, primero conozcamos a los otros personajes involucrados en este caso. Primero está el amigo de Canserbero, un tipo llamado Carlos Daniel Molnar González, también conocido como Estoperro, que nació el 1 de marzo de 1979. Natalia Améstica, pronto hablaré de ella, y él fueron compañeros en el colegio San José en Maracay. Se encontraron años después y cada uno tenía un hijo y una hija de relaciones anteriores. Los cuatro se fueron a vivir juntos al departamento donde sucedió el crimen, el departamento de Canserbero. La pareja formó la organización de eventos llamado Cana Producciones, un nombre que mezclaba las sílabas K de Carlos y Na de Natalia, la cual se encargaba de organizar festivales de música reggae. Según los Améstica, Molnar y Canserbero se conocieron cuando una empresa telefónica incluyó 2 canciones, una de cada uno, en el lanzamiento de un teléfono celular y así formaron una amistad. Luego el rapero pidió al bajista de reggae que colaborara en sus recitales y giras. Según Bárbara Améstica, Natalia no era manager de Canserbero, sino que ayudaba a Carlos Molnar, ya que él era el quien se encargaba de las gestiones de las representaciones que alcanzaron a hacer con el rapero. Molnar fue el bajista de la banda de reggae llamada Zion TPL, fundada en 1993.
El bajista llevó su música a diferentes escenarios en Europa, donde tuvo la oportunidad de tocar con sus ídolos que lo inspiraron. Reconocidos músicos como Steel Pulse, Aswad y Black Uhuru influenciaron a Molnar, quien logró que su banda se estableciera como pionera del género reggae al utilizar baterías electrónicas secuenciadas y destacados arreglos de viento. En 2003 llegó el Genesis, álbum del que se sobresalen canciones como Guayabo Song, Believing in Zion y Santa Providence, trabajos discográficos que marcaron su inicio en el escenario internacional. Trabajos internacionales, donde incluso llegaron a compartir tarima con grandes del género como Michael Rose, Jimmy Cliff, Mystic Rebels y The Staccalit. Además compartió presentaciones en vivo en reiteradas ocasiones junto a Canserbero. Y ahora vamos con los otros miembros de la historia. El 6 de abril de 1974, Guillermo Améstica Miranda y Alicia Moraga Montesino, chilenos originarios de la población Roosevelt en el municipio de Cerro Navia, tomaron un avión juntos, junto a sus 3 hijos hasta ese momento, llamado Bárbara, Tamara y Guillermo, desde Chile a Venezuela. Fueron parte de las cientos de familias que dejaron Chile tras ser derrocado el presidente socialista Salvador Allende en el golpe de Estado de 1973. El abuelo materno de Natalia y Guillermo, Víctor Manuel Moraga, obrero en construcción, era simpatizante del Partido Comunista de Chile, el de la época. Dijo, cito, nos allanaron 3 veces la casa y él estuvo detenido en el Estadio Nacional de Chile. Esto contó Bárbara Améstica al diario El País. El padre de la familia era pintor de lettering y hacía carteles publicitarios con brocha. Fue un trabajo que continuó en Maracay, donde instaló un pequeño local que con los años se digitalizó y se transformó en una empresa. Guillermo Orlando Améstica Moraga nació en Santiago de Chile el 21 de agosto de 1969, mientras que María Natalia Améstica Moraga, la menor de los hermanos, nació el 11 de junio de 1979 en la ciudad de Maracay. Natalia trabajaba esporádicamente en la empresa de su padre en marketing digital, pues estaba estudiando veterinaria en la Universidad Central de Venezuela. Luego siguió en esa área y también se identificó en identificación de marca y difusión por redes sociales como independiente. Por su parte, Guillermo, al momento de su detención, tenía una empresa de elaboración de mobiliarios para locales comerciales. Ahora sí, hablemos de lo ocurrido. La madrugada del 20 de enero del 2015, o sea ya hace 10 años, el cuerpo de Canserbero fue encontrado a las afueras del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello en Maracay. Según diferentes medios de la prensa en ese momento informaron que Canserbero se había lanzado desde el 10º piso del edificio, habiendo antes asesinado a puñaladas a Carlos Molnar, quien era su amigo, compañero de trabajo y novio de Natalia. La versión que habían publicado los medios de comunicación en un principio fue que Molnar le ofreció su apartamento a Canserbero en un momento de crisis personal, dado que supuestamente el rapero enfrentaba un episodio severo de depresión y de esquizofrenia, lo cual todo era falso. Pasada la medianoche y supuestamente tras sufrir un brote psicótico, Canserbero asesinó a su amigo, se dirigió a la cocina y en un acto de desesperación se suicidó aventándose por la ventana. El hermano de Natalia, Guillermo Orlando Améstica Moraga, alias Nano, fue quien brindó esta versión a la prensa en horas de la mañana del día del suceso, dando el caso por cerrado por parte de la CICPC del estado de Aragua. El cuerpo de Canserbero fue llevado a la morgue de la urbanización de Caña de Azúcar y luego sepultado en el cementerio metropolitano de Maracay. En marzo del 2015, Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela para ese entonces, se reunió con sus familiares. Dijo, cito, haber sacado las romanillas de la ventana indica método, no desesperación.
opinó el defensor, quien se apoyó en el testimonio de las hermanas para indicar que las romanillas no estaban al momento de la caída de Cancerbero, pero que cito, pero alguien las volvió a poner después. Las estas como madrecitas, que es como los blackouts más o menos. El defensor también admitió que sus hermanas sostuvieron que la novia del bajista Carlos Molnar, y principal testigo del caso, se había ido de Venezuela días después de los hechos con dirección a Chile por su descendencia chilena. Curiosamente, Cancerbero venía de realizar una gira por Chile y Argentina junto con Natalia y Carlos Molnar, quien había de ejercer de productor en su nuevo disco. El último detalle facilitado por las hermanas al defensor es que en dicha gira el rapero había logrado recaudar unos $6,000 gracias a las presentaciones. El dinero se guardó en el departamento de Molnar hasta el momento en el que ocurrieron los hechos. No fue encontrado. Los familiares de Cancerbero desmintieron dichas conjeturas, aludiendo que el artista no tenía ninguna enfermedad mental. También alegaron que cuando se encontró el cadáver del rapero, no poseía en las manos la cantidad de sangre que debía tener si realmente hubiera asesinado a puñaladas a Molnar. Y que por alguna extraña razón, su cuerpo fue encontrado con los pantalones por debajo de las rodillas y las cámaras de seguridad del lugar estaban apagadas. Y de ahí salieron varias hipótesis, de que fue la manager, de que fue el gobierno de Venezuela para callarlo. Y también existió la teoría que, como en una canción que la de Es Épico menciona que la persona que mató a su hermano se llamaba Carlos. Y quien había un Carlos en ese momento, pues era Carlos Molnar. Pero así se mantuvo todo el tiempo, y de ese tiempo la familia siempre desmentía que Cancerbero no era un psicótico y era una persona inocente. Y tuvieron que pasar 8 años después para que hubiera responsables y que la imagen del rapero quedara limpio y se restaurara. El 11 de noviembre del 2023, el Ministerio Público de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, que yo tengo la teoría conspirativa de que sabiendo que al día siguiente tenía elecciones de las cuales ganó, entre comillas, mandó a esclarecer todo esto, ordenó a reabrir nuevamente la investigación por la muerte de Cancerbero. Esto informó el fiscal general Tarek William Saab en su cuenta de Twitter. Saab indicó que se ordenaron inmediatamente varias diligencias de investigación que incluyen la inspección técnica del sitio del suceso, levantamiento planimétrico y cálculo físico de caída libre. Varias citaciones a testigos presenciales y referenciales, además de la evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación del cadáver del rapero. Saab también ordenó radicar el caso a la ciudad de Caracas, luego de que por años estuviera archivado en la ciudad de Maracay. Igualmente, notificó a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal trasladar a expertos de la Unidad Criminalista de Campo al lugar donde ocurrieron los hechos, y detalló además que entrevistaría a sus familiares. Luego, el 14 de noviembre de ese año, Saab se reunió con sus familiares, informando que, cito, las investigaciones han retomado desde cero y que se están realizando todas las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Dijo, cito, se hizo una inspección en el lugar del suceso y ya tenemos el expediente del Ministerio Público. Además, estamos verificando con expertos cómo fue la caída de Tairón González del piso 10 hasta donde lamentablemente fallece. Hay muchas contradicciones de cómo ocurrió todo. Esto dijo Saab. El fiscal informó que las autoridades no realizaron las inspecciones competentes en el cálculo de la caída que presuntamente sufrió. También destacó que la familia del rapero aseguró que los hechos no pasaron como dijo el CICPC del Estado Aragua, quienes catalogaron el caso como un asesinato-suicidio. Sus familiares recordaron que cuando Saab era defensor del pueblo, los atendió en su despacho en marzo del 2015.
e intentó realizar todas las diligencias para esclarecer el caso. Sin embargo, señalaron que muchas de las diligencias que propusieron no fueron realizadas por los fiscales de la época. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, presidente entre comillas, respaldó la decisión del fiscal general de reabrir la investigación sobre la muerte del rapero venezolano. Dijo, cito, felicito al fiscal general que reabrió la investigación de la muerte de Canserbero. Todo mi apoyo para que se esclarezca qué le pasó. Obviamente sabiendo que al día siguiente había elecciones y seguramente quería ganar votos. Al día siguiente, Tarek William Saab ofreció un balance sobre la investigación donde destacó la hipótesis de una posible enfermedad mental por parte de Canserbero. Luego de entrevistar a los familiares del artista, lográndose contrastar que el rapero gozaba de excelente salud. El fiscal añadió que la información sobre su salud mental fue difundida sin pruebas por el hermano de Natalia Méstica. Los familiares de Canserbero también aseguraron que el rapero les había manifestado su deseo de terminar la relación laboral con Natalia Méstica, quien era su manager en ese momento, y que Canserbero tenía excelentes proyectos a corto plazo por realizar. También se dio a conocer que en la residencia donde vivía le cortaron los servicios de electricidad y agua, por lo que fue invitado ese día al departamento del fallecido Carlos Moldar, novio de Améstica. Saab confirmó que, cito, varios testigos declararon haber visto presencia de presunta sustancia hemática, sangre, en diferentes partes de la casa y no en un solo lugar como en su momento afirmó el CICPC de Aragua. El 21 de noviembre del 2023, Saab dio a conocer la imputación hacia Natalia y Guillermo Méstica por parte del Ministerio Público por el delito de falsa atestación y obstrucción a la Administración de Justicia, a raíz de haber aportado datos que no corresponden a la realidad de los hechos ocurridos en el fallecimiento de Canserbero y Carlos Molnar. En la declaración inicial que escribió el CICPC de Aragua, ambos hermanos dijeron sin pruebas forenses que el rapero sufría de trastornos mentales, además de alegar que informaron a las autoridades competentes por la vía del 911 sobre el fatal suceso, cuando en realidad la llamada telefónica nunca ocurrió. En la investigación se determinó, además, que el sitio del suceso fue totalmente alterado. También informó que según la lectura de las actas que reposan en el expediente, hay ausencia de elementos relevantes en el lugar de interés criminalístico. El 23 de noviembre, el fiscal emitió una rueda de prensa acerca de los avances del caso. La investigación determinó que posiblemente el rapero no habría caído desde la ventana de la cocina del departamento de Carlos Molnar, ya que la forma que se halló el cuerpo no coincide con la de una persona que saltó desde el piso 10 de un edificio. Saab agregó que el ensayo de luminol dio como resultado un falso negativo, por lo que se presume que el lugar del suceso fue limpiado de forma inmediata, lo que no permitió que la sangre se fijara. Dijo, cito, se presume que los materiales utilizados para su limpieza fueron hipoclorito de sodio y lejía, que es una sustancia utilizada para desaparecer rastros de sangre. Bueno, esto explicó el fiscal. Reveló también que Canserbero fue encontrado en la entrada de la residencia de Molnar con 4 heridas producto de un objeto punzocortante, además de pérdida de 2 piezas dentales y politraumatismo, mientras que el cuerpo de Carlos Molnar, el día de los hechos, fue encontrado en el piso de la cocina del apartamento con 17 apuñaladas, y Saab también leyó textualmente las declaraciones que hizo Natalia Méstica ante las autoridades. Dijo, cito, bueno, esto es lo que dice Natalia. Carlos Molnar fue al cuarto a decirme que había llevado a Tyrone al cuarto del niño, el hijo de Natalia de Molnar y Améstica, a dormir. Tyrone estaba muy mal. Decía que Leslie, novia de Canserbero, la estaban torturando, dando a entender que estaba delirando. Nos metimos en internet desde mi teléfono a investigar sobre qué hacer en casos de crisis de esquizofrenia.
Al leer la información que conseguimos, Carlos salió del cuarto con dirección a la sala. A los 5 minutos escuché un escándalo. Me asusté y me encelé en el baño de mi cuarto para llamar al 911. Ellos me comunicaron con la policía y me atendió un funcionario. Le dije que en la casa había una persona con problemas mentales y necesitábamos ayuda. Saab catalogó estas declaraciones como, cito, mentiras tremendas e inconsistencias extremas. En la rueda de prensa, el fiscal oficializó la exhumación de los restos de Cancerbero. Al día siguiente, a través de su cuenta de Twitter, Saab publicó los primeros resultados de la autopsia y exhumación del rapero. Determinaron que las lesiones que presentan sus restos fueron causadas antes de morir y no por la caída que se creía en un principio. Dijo, cito, las lesiones que presentó Tyrone González en su humanidad fueron causadas estando vivo, o sea, post-mortem. Pese a que el cadáver se encontraba en estado de reducción esquelética, con ausencia de tejidos blandos, se observaron fracturas graves con reacción vital. En la autopsia se verificó fractura craneal, fractura de maxilar inferior, fractura cervical y torácica, fractura de arcos costales derecho y fractura de codo derecho. Según registros fotográficos de la inspección del cadáver tomadas en 2015, hubo lesiones que fueron causadas con un objeto contante con bordes bien definidos en el lado izquierdo del cuerpo, pero esta información no se plasmó en la autopsia de la época. Se dice, cito, de igual manera nos encontramos investigando la génesis de las lesiones cortantes presentadas en el lado izquierdo del tórax de Cancerbero, ya que se corroboró el día de ayer que el impacto del cuerpo en la caída fue en su lado derecho y no en el izquierdo. También se determinó que en la escena del crimen, las huellas de sangre que había en la cocina pertenecían a una persona de talla 37.5, cuando la talla del calzado de Cancerbero era de 41. El 30 de noviembre, Saab resaltó que hay varias personas implicadas en el crimen. También cuestionó la investigación realizada por el Ministerio Público en 2015, señalando deficiencias y calificándola como pirata y mediocre. Expresó dudas sobre la hipótesis del homicidio-suicidio, mencionando inconsistencias en la autopsia y preguntándose quién pudo infligir las heridas cortantes antes de la caída de Cancerbero por la ventana. Además, el fiscal general planteó interrogantes sobre la ubicación del cuerpo, sugiriendo que el cadáver pudo haber sido movido después de la caída. También resaltó la falta de manchas de sangre en las ventanas y mencionó testimonios que, a su juicio, contradicen la versión oficial. La noche del 19 de enero del 2015, Natalia Méstica, su entonces manager, se benefició del hecho de que sus hijos no estarían y aprovechó que su novio Carlos Molnar y Cancerbero estarían en el departamento del edificio real localizado en Andrés Bello, Maracay. Ahí tenía previsto grabar unos videos promocionales para una futura presentación en Panamá. Durante su estancia, la mujer preparó y les ofreció un té que adulteró con Alpram, un potente medicamento sedante utilizado para controlar la ansiedad. Al beberlo, dicha medicina provocó que ambos hombres quedaran somnolientos. Al verlos vulnerables y sufriendo un ataque de ira, Natalia aprovechó para atacar a Molnar, apuñalándolo hasta provocarle la muerte. Este último era amigo y acompañante del intérprete en sus conciertos, por lo cual sus razones para matarlo se debieron al rencor que le tenía Cancerbero. Pese a su estado somnoliento, el rapero se percató de lo que había hecho y antes de quedar inconscientes por los efectos del fármaco. En un acto desesperado, Améstica lo apuñaló 2 veces en el costado. Tras cometer el crimen, llamó a Guillermo Améstica, su hermano. Este llegó al lugar con 3 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, quienes ayudaron a alterar la escena del crimen para hacerla parecer un asesinato-suicidio, con Guillermo y sus conocidos infligiéndole más heridas al cadáver de Cancerbero, para luego arrojarlo por la ventana. Los hechos posteriores a estos hechos
concluyeron en la madrugada del 20 de enero, incluyendo la actuación de Natalia, fingiendo pedir ayuda a sus vecinos, y el soborno de $10,000 que Guillermo le dio a los burócratas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, por si tenían la duda de qué significaba, para terminar de montar la escena falsa de ambos asesinatos. Todo lo anterior, lo que les conté, fue revelado en un video de confesión que grabaron los hermanos Améstica el 26 de diciembre del 2023. O sea, después de Navidad, la verdad apareció a la luz. Y de acuerdo con Natalia, su odio hacia el rapero surgió luego de que ambos tuvieran un conflicto en Chile, cuando se enteró de que no recibiría el pago por organizar su gira en ese país, a pesar de que ella quería que se le pagara los pasajes de viaje que había comprado y un porcentaje por la organización de dicha gira. Aunado a lo anterior, involucró los sentimientos de rechazo y resentimiento que sintió cuando el artista le externó que ya no quería trabajar con ella, además de sentirse excluida por no haber sido considerada ni como manager ni como organizadora de sus conciertos por Chile y Argentina. La exhumación y segunda autopsia que se le hizo al cuerpo de Cancerbero en noviembre de ese año confirmó su asesinato, ya que se encontraron indicios de apuñalamiento previo a la que se creía haber sido su caída por la ventana, y se determinó que el traumatismo en su mandíbula no había sido provocada por la caída, sino por un golpe con objeto contundente, en este caso un tubo. Además de haber sido puestos bajo arresto los hermanos Améstica por ser los autores intelectuales y materiales de los crímenes, también fueron imputados y privados de libertad el ciudadano Marcos Pratolongo Colancingari por poseer las llaves del departamento donde vivía Cancerbero, en el cual se perdieron varios objetos de interés criminalístico. Otros detenidos en el caso fueron los detectives Jesús Medina y Johnny El Toro, el investigador Edgar Trillo, Gilberto Cruz y Teresa Pinto del CICPC, Arkelis Blanco de la Policía Nacional Bolivariana y Solangela Mendoza, quien fue la patóloga forense que realizó la autopsia a Cancerbero. SAP comunicó que Natalia y Guillermo serían procesados por el delito de doble homicidio. El 8 de enero del 2024, o sea, hace el año pasado, SAP emitió un comunicado vía Twitter formalizando las acusaciones hacia Natalia y Guillermo Améstica por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil, en grado de coautoría, obstrucción de la administración de justicia, simulación de hechos punible, falsa asentación ante funcionario público y asociación para delinquir. Marcos Pratolongo por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil, en grado de cómplice no necesario, simulación de hecho punible, obstrucción de la administración de justicia y asociación para delinquir, y los funcionarios Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto por los delitos penales de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hechos punible, corrupción agravada y asociación para delinquir. Y la patóloga Solangela Mendoza por obstrucción a la administración de justicia, encubrimiento y asociación para delinquir. En una rueda de prensa llevada a cabo el 2 de febrero del 2024 en el auditorio del Ministerio Público, Tarek William Saab informó que los hermanos Natalia y Guillermo Améstica fueron declarados culpables y condenados a 25 años de prisión por los asesinatos de Cancerbero y Carlos Molnar. Y en un principio la Fiscalía pidió una pena de 30 años, la máxima posible en Venezuela, ya que aunque les den cadena perpetua, pasa lo mismo en México, aunque te den cadena de perpetua, solo puedes estar 30 años en cárcel. Pero se les aplicó una rebaja de 5 años como beneficio por haber confesado los homicidios. O sea, acuerdo de culpabilidad. En diciembre del 2024, el mes pasado, se realizó la audiencia contra los acusados Gilbert Cruz, Edgar Trillo y Teresa Pinto, Solángela Mendoza y Marco Pratolongo, quienes fueron sentenciados de 15 a 20 años de prisión por los delitos como la obstrucción a la justicia,
asociación para delinquir y homicidio en grado de complicidad. Y de acuerdo con un comunicado del fiscal general, cito, ha sido un trabajo de meses y semanas para lograr esto. Es una hazaña judicial que tiene que trascender. El Ministerio Público de Venezuela citó a Claudia Méstica, hija de Guillermo Méstica, para que declare sobre el caso de la muerte de Cancerbero, luego que ella señalara que las investigaciones de la Fiscalía que acusan a su tía y a su padre por el asesinato son falsas, según se dice. La información fue publicada por Tarek William Saab a través de su cuenta de Twitter el 30 de diciembre del 2023. El funcionario aseguró que Claudia Méstica fue imputada por obstrucción a la justicia y falsa atestación. El 26 de diciembre, la hija de Guillermo dijo en un video que las acusaciones relacionadas con el caso del asesinato de Cancerbero están llenas de incongruencias. Dijo, cito, ¿Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se pueda comer este cuento? Ya sabemos todo lo que dijo, todo lo que hoy se dijo. Todo está viciado, usted lo sabe. Si usted quiere seguir con su show, sígalo, pero no lo haga a costa de la vida de inocentes. Esto agregó Claudia. Lo cual es falso, al final sabemos que esta Natalia sí lo mató. Saab la acusó de vilipendiar las autoridades del Estado venezolano y la obstaculización y de obstaculizar una investigación que está en pleno proceso de desarrollo. La invitó también a presentar pruebas que refuten las conclusiones del Ministerio Público, como dijo, ¿por qué su propio papá y su tía, ambos asesinos de Cancerbero y de Carlos Molnar, fueron a un tribunal de manera voluntaria a confesar? Natalia Méstica el día 26 de diciembre y Guillermo Méstica. La manera en cómo mataron a Carlos Molnar y a Cancerbero. Esto dijo el fiscal en un video difundido en redes sociales. El abogado de la familia Méstica en Venezuela, Joel García, declaró que Natalia y Guillermo estuvieron lejos de haber hecho una confesión libre, puesto que aparecen maniatados en el video en donde confiesan el crimen. Dice, esto asegura García. La razón más evidente es el lenguaje corporal de ambos. Estaban como leyendo un guión. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que una confesión sea válida, debe estar hecha sin coacción. Afirmó que fue llamado por los Amésica en diciembre del 2023 para ejercer la defensa, pero las autoridades no le permitieron hablar ni ver a nadie. Por su parte, uno de los abogados de los Amésica en Chile, Ciro Colambara, expresó, cito, basta con ver la supuesta confesión para darse cuenta que no es una declaración que se haya presentado de manera libre, con ejercicio al resguardo de sus derechos, con las manos atadas, señalando cuestiones en términos lógicos con absolutamente incoherentes. A través de una entrevista, Bárbara y Tamara Méstica, hermanas de Guillermo y Natalia, expresaron, como ciudadanos chilenos nos interesa que el gobierno de Chile sepa lo que está pasando y que nos apoye para que se garantice el derecho a la defensa e integridad física. Queremos que a través del gobierno chileno se acompañe este proceso. Mis hermanos están mal emocionalmente. Bárbara y Tamara habían viajado a Chile para pedir que se gestione que Natalia y Guillermo puedan ser representados por un abogado privado y no por el defensor público que se les fue asignado en Venezuela. Dijo Bárbara, estamos pidiendo la posibilidad de que mis hermanos puedan defenderse de tener un abogado privado, es lo básico. Como ya les conté, sus padres salieron de Chile a Venezuela en 1974, tras el golpe de Estado de 1973, para vivir en Maracay, en el estado Aragua. Bárbara, Tamara y Guillermo nacieron en Chile, a excepción de Natalia, que nació en Venezuela. En enero del 2024, Guillermo Méstica envió unos audios a su hija Claudia desde el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, el CONAS, de Caracas. En ellos contó que fue presionado por las autoridades para confesar 2 delitos y que supuestamente fue víctima de tortura. Dijo esto lo siguiente: me insultaron para que confesara, pero no lo hice. Claudia, me iban a matar.
con música de cancerbero de fondo. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me ahogaron 5 veces. Fue terrible. Al final tuve que decirles la historia que ellos quieren contar. Obviamente, para ganar menos. Ciro Colambara y Jennifer Alfaro, abogados de los Améstica en Chile, asumieron la representación y la defensa del caso. Dijeron, sin prejuicio de que tenemos la convicción de que son inocentes, ellos han sido privados del derecho a defensa, a presentar pruebas y a saber de qué se les están acusando. Esto dijo Colambara, añadiendo que las hermanas han venido a Chile para que el gobierno asuma una posición y exija que se representen sus derechos como ciudadanos chilenos. Ambas hermanas asistieron a una sesión a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para luego ser recibidas por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y luego por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Afirmó el abogado, solo falta que el presidente Gabriel Boric responda a la solicitud de una reunión para conocer el caso. Bárbara y Tamara Mética cuentan al diario El País que la familia sostuvo en diciembre reuniones con el consulado en Venezuela y también con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri. Se realizó una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos Nacional y Ciudadanía del Senado chileno, que preside el senador Francisco Chaguán. Los senadores afirmaron al canciller chileno Alberto Van Cleveren para que disponga de las medidas que sean necesarias para nuestros representantes de la República de Venezuela adopten las acciones pertinentes en el caso que afecta a los ciudadanos chilenos Natalia y Guillermo Améstica, con especial atención a su integridad física, al respeto de las normas del debido proceso y al acceso a un abogado privado, todos reconocidos como derechos fundamentales en la Carta de las Naciones Unidas. El documento además lo suscribieron los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, que también preside Chaguán, José Miguel Insulza y Rojo Edwards, de diversas tendencias políticas. Chaguán explicó que en una petición que ya han hecho en otros casos de chilenos que han enfrentado procesos en el exterior, dice, en el video los hermanos aparecen atados de mano, lo que claramente infringe las garantías procesales. El 29 de diciembre del 2023, luego de las confesiones del asesinato por parte de Natalia y Guillermo Améstica, SAP declaró, cito, estamos ante 2 extranjeros de origen chilenos que matan a 2 venezolanos, uno de ellos un genio de la música antes de su fallecimiento durante su carrera y posterior a ella como Tairón José González. Se les están representando sus derechos a la defensa y sus garantías judiciales a los acusados. ¿Qué cosa tan diferente hubiera pasado si 2 venezolanos matan a Víctor Jara en Chile? No quiero ni imaginarlo. Si por estar unos venezolanos en Chile, a veces caminando por una plaza, los maltratan y los persiguen. Una xenofobia antivenezolana brutal. Pues Venezuela es diferente. En todos nuestros defectos y errores, este es un noble pueblo y un estado de derecho. No ni tan derecho porque pues siguen con un mendigo dictador. Estas declaraciones de SAP tuvieron eco en el Palacio de la Moneda y el subsecretario del Interior del gobierno de Boric, Manuel Monsalve, respondió, dijo, cito, en Chile no toleramos la xenofobia, pero sí tenemos la obligación de aplicar el Estado de Derecho a todos los que cometen delitos, independientemente de la nacionalidad que tengan, independientemente de la situación migratoria en la que estén. En la sala del Senado de Chile, informó que las gestiones de la comisión parlamentaria respecto a los Améstica también aludió a SAP, que dijo, cito, ha habido declaraciones por parte del fiscal en la que acusa a Chile de ser un pueblo xenófobo y que en Chile hay un menosprecio, según sus palabras, respecto al pueblo venezolano. Acá lo que nos parece, porque no podemos acabarnos a causas pendientes, aunque sean en un país vecino, es que al menos se resguarde el debido proceso.
Es muy importante que los abogados tengan acceso a los expedientes judiciales porque están teniendo dificultades. Tras el esclarecimiento de la muerte de Cancerbero, la fiscala de Venezuela emitió una orden de aprehensión en contra de Leandro Ciro Áñez Gripa, más conocido como KPU, quien fuera DJ y productor musical del rapero, acusándolo de apropiarse ilegalmente de sus canciones, plagio y engaño al Estado. SAP agregó que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual aseveró que KPU solicitó en 2020 la propiedad intelectual de los álbumes Vida, Muerte y Apa y Can. SAP recalcó que las regalías de la música de Canserbero deben pertenecer únicamente a su padre. Días después, a través de su cuenta de Instagram, KPU se pronunció sobre dichas acusaciones en su contra. Explicó que el padre de Canserbero, José González Ollavares, fue manipulado por malas influencias con la intención de hacerle creer a KPU que KPU les había robado. Dijo, cito, nunca le robé regalías, le pagué mensualmente sin queja de su parte desde 2016, cuando comenzó la monetización digital. También quedó claro que las autoridades que declaré al SAPI en el registro de producción fonográfica, las cuales me corresponden como productor de los álbumes Vida y Muerte. Es absurdo pensar que alguien pueda robar las letras de Canserbero, esto expresó. Por su parte, SAP resaltó que el Ministerio Público emitió una alerta roja contra la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, para KPU, que dice, cito, él se autocalifica autor, o sea, él compuso las letras de los álbumes Vida y Muerte. Eso es una mentira total, esto aseguró SAP, que además lo instó a demostrar su inocencia ante las autoridades venezolanas porque es considerado un prófugo de la justicia, ya que en el momento de la denuncia, KPU se encontraría en Miami. Tarek William Saab informó que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual procedió a anular mediante un acto administrativo emitido en el 20 de enero del 2024 los registros de las pruebas de las producciones fonográficas de los álbumes Vida, Muerte y Apa y Can. El fiscal dijo también que tras realizarse las investigaciones pertinentes se determinó que Canserbero era autor de sus propias letras y que además colaboró con KPU en la producción musical, por lo que estaría en todo caso en presencia de una coproducción. En enero del 2023, a través de Twitter, un supuesto ex inspector de la Policía Metropolitana de Caracas, de nombre Iván R. Lucas, publicó una serie de detalles polémicos de los presuntos responsables de la muerte del rapero venezolano, en donde aseguró que Tarek el Aizami, sus escoltas y parte de la familia Méstica estaban involucrados en las muertes de Canserbero y Carlos Molner. El medio NTN24 recordó también que la muerte de Canserbero se registró cuando el gobernador del estado Aragua era el Aizami. El medio periodístico satírico El Chirigüe Bipolar publicó un artículo llamado Cuando los culpables fueron inocentes, en donde cuestionan los métodos de investigación realizados por las autoridades, además de hacer énfasis en el cargo político que poseía el Aizami en el momento del asesinato de Canserbero, haciendo alusión a que este también pudo estar involucrado. Esto cito, la respuesta es tristemente obvia. Cualquiera que esté al tanto de los ciclos del poder en Venezuela sabrá que en 2015 Tarek el Aizami era el gobernador de Aragua, el estado donde ocurrió el crimen. Pero bueno, este fue el caso del asesinato de Canserbero, un caso que tomó 8 años en esclarecerse y que por fin llega a la justicia. Es un caso que no conté el año pasado, pues porque todavía estaban todos los procesos, pero ahora, que se cumplen 10 años de lo ocurrido, ya se puede contar de este caso sin problema. Pero díganme, ¿ustedes sabían de este caso? ¿Conocían a Canserbero? ¿No? Los dejo en los comentarios. Si quieren saber de su música, pues ahí está en todas las plataformas donde hay música, en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en todas partes.
Si quieren conocer las fotografías de este caso y ver el video de la confesión, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter como @crímenesatroces y en Instagram como @crímenesatrocespodcast. Y a mí me pueden encontrar como @santiqs99 en Instagram y en Twitter estoy como @santqs99. Con esto nos despedimos, no sin antes decirles que hasta la próxima y muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.